در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Hecho un mar de lágrimas, un presentador de la televisión iraní, de la televisión del Estado, por supuesto, confirmaba la muerte del ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo del país, por casi 37 años. El locutor, entre lágrimas, hipeando, dijo, y cito, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al supremo reino celestial. El fallecimiento del ayatolá ha provocado celebraciones en Irán, pero también manifestaciones de duelo. Irán declaró 40 días de duelo nacional. Y hay que decir que en el país, si no se produce un cambio de régimen, pues se apresta a elegir el sucesor de Khamenei y la reacción recae en 88 clérigos de línea tan dura como el ayatolá Khamenei, o peor que él, porque algunos de esos 88 clérigos ni siquiera saben usar una computadora. Ahora actualizo la información y enseguida llega el primer invitado del día. El objetivo de los ataques contra Irán no es un cambio de régimen, dice el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El presidente Trump ha dicho a CNN que lo peor está por llegar, que falta una gran ola de bombardeos todavía. Entre tanto, Irán lanza 2 amplias oleadas de misiles contra Israel en pocos minutos. Francia, Alemania y Reino Unido se declaran dispuestos a atacar a Irán para defender sus intereses en la región, y el presidente Macron acaba de advertir que va a usar la fuerza nuclear de Francia si su país está amenazado. Enseguida, el primer invitado de la tarde. Saludo al general Arthur Garfer, experto en asuntos militares. Señor Garfer, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Camilo, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Yo feliz sobre todo de tenerlo usted, porque en estas circunstancias necesitamos gente que de verdad sepa lo que está hablando y que nos ayude a entender esto. A ver, voy a empezar con opiniones. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, asegura que Irán no será una guerra interminable, pero el Pentágono dice que llevará tiempo a alcanzar los objetivos de esta operación. ¿Usted cree, Garfer, que será una guerra prolongada? Habría que ver específicamente cuáles son esos objetivos específicos, ¿no? Si estamos hablando de un cambio de régimen, eso toma tiempo, ¿no? Porque hay que ver cuál va a ser la sustitución, ¿no? del gobierno y qué tipo de gobierno. No necesariamente, por ejemplo, Reza volvería quizás como un monarca, quizás sería un presidente o un primer ministro, o quizás sea una función parlamentaria, habría que haber elecciones. O sea, es un proceso bastante largo, pero por lo menos desde el Departamento de Guerra lo que estamos viendo es básicamente objetivos militares, tanto tácticos como operacionales, que se están completando y llevando a cabo en estos momentos sobre el terreno, mar y aire. Vecino, con usted me voy a ceñir a las preguntas netamente de estrategia militar. Voy a exprimirlo, se lo digo desde ya. Señor Garfer, ¿hay algún precedente de que un cambio de régimen haya ocurrido solo por ataques aéreos? Bueno, no. Los cambios de régimen siempre se llevan a cabo de diversas maneras. Es de manera holística, ¿no? De diferentes elementos del poder nacional, sea por lo diplomático, por lo económico, por lo militar, ¿no? y por toda la informática. Así que es traer todo ese andamiaje del gobierno, de los aliados también, y todos los elementos positivos que trae cada uno o sus fortalezas para poder ejecutar, ¿no? un cambio de régimen. General Arturo Garfer, experto en asuntos militares. Hasta ahora yo tengo la percepción de que los iraníes están como enloquecidos, atacando a varios países de la región. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait. Le pregunto, ¿todo esto aboca a Oriente Medio a otra guerra regional o esto se podrá parar en algún momento? No, esto eventualmente cesará, pero el error grande que ha cometido Irán es atacar unos países que se habían mantenido básicamente públicamente neutral, lo que son los países del GCC y Saudi Arabia. Se habían mantenido básicamente
públicamente pues neutral con el tema, pero al atacarlos pues ya le das a ellos el derecho de poder como GCC y con Saudi Arabia poder ahora unirse a los Estados Unidos, Israel y otros en coalición contra el régimen teocrático iraní. ¿Estamos en presencia del mayor despliegue militar de Estados Unidos desde la Guerra Fría, como dicen algunos, o eso es una exageración? Bueno, esto ha sido ya 3 días sostenibles, pero lo hemos visto diferente, ¿no? Estamos viendo ataques aéreos, ataques navales, ataques cibernéticos, ataques electrónicos, ataques espaciales. O sea que aquí estamos viendo totalmente una percepción diferente, un ataque o una estrategia de comunicación psicológica también, con una narrativa que está diseñado para consumo interno en Irán y también internacional. O sea que es bastante más complejo de lo que hemos visto anteriormente. Así que, pero es nuevamente, es bastante holístico, bastante tangible y bastante asimétrico y multifacético a la misma vez. General Garfer, el régimen, la teocracia iraní, porque hay que decirlo, es una teocracia medieval iraní, ha dicho que el pueblo ha reaccionado, que ellos estaban preparados de hace muchísimo tiempo y que Estados Unidos no tiene la preparación de tanto tiempo como la que tienen ellos. De acuerdo con su visión militar, ¿Irán de verdad se ha enfrentado a las tropas estadounidenses? Bueno, si tomamos en cuenta los 47 años de este régimen, pues Irán a través de sus proxies sí ha causado cientos y cientos, bueno, miles de muertes de tropas estadounidenses. Más reciente, hemos visto 603 soldados estadounidenses muertos en Irak a raíz de la interferencia iraní en esa guerra, y 30 soldados también muertos o heridos en Afganistán, mayormente en la región de Herat, también a raíz de mano directa iraní. Así que Irán no puede cantarse inocente, pero recuerden, ellos llevan 47 años, nosotros llevamos 250 años. Y si partimos de la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues creo que tenemos bastante experiencia en esta área. Noticia de última hora, señor Garfer. La Guardia Revolucionaria de Irán da por cerrado el estrecho de Hormuz. Quiere decir que a partir de ese instante, 4:10 de la tarde, hora de Miami, el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo mundial, ha quedado cerrado. ¿Esa era la venganza fundamental que tenía Irán para Occidente? Le puedo asegurar que el estrecho de Hormuz no está cerrado. Bendito sea Dios, entonces. Son las campañas y las narrativas que la IRGC promueve a través de sus cuentas o de sus portavoces en diferentes partes del mundo y la región, pero presentemente los Estados Unidos están ejecutando operaciones ofensivas en contra de las fuerzas navales iraníes. Creo que ya no queda mucho de ello, para serles sincero, y todo lo que es lo que se llama Area Denial, equipos ofensivos iraníes en esa capacidad también han sido reducidos a nada. Bueno, así que tenga usted boca santa, porque decían que también el portaavión Lincoln, Abraham Lincoln, había sido tocado y nada, no pasó nada con ese portaaviones. No ha pasado nada con ningún activo naval de los Estados Unidos. Sí vimos un F-15 hoy en Kuwait que desafortunadamente fue green on green, sobrevivieron los pilotos, pero no hemos visto ningún tipo no se puede tomar con veracidad nada que salga claro. del IRGC en estos momentos. General Garfer, Hassan Amirá, que es un experto en Oriente Medio, decía hoy en NPR, la radio pública, que tras el ataque de Estados Unidos a Israel sobre Irán, y le voy a citar, lo de Irak en 2003 puede quedar en un juego de niños, pero el presidente ha dicho
que no vamos a embarcarnos en una aventura similar a la de Irak, que lo digo alto y claro porque pago mis impuestos, fue un auténtico fracaso. ¿Usted cree que eso no se va a repetir? No, no, en este caso el presidente ha sido claro que este tipo de incursión, tanto como lo ha sido en Venezuela como es ahora en Irán, el presidente no desea tener un problema para los Estados Unidos a 20, 24 años, como lo fue en Afganistán o en Irak. Hay maneras de poder ejecutar este tipo de operación muy diferentes a que los Estados Unidos sea responsable tanto diplomáticamente como fiscalmente de una nación por 20, 24 años. Si vemos en el caso ahora mismo de Irán, hay muchas organizaciones dentro de Irán que se están movilizando. Tenemos los kurdos, ¿no? en el norte de Irán que ya están armados, están organizados y están en movimiento. Tenemos otras entidades en el este del país que también están armados, organizados y en movimiento. O sea, y ya la gente también ya está prontamente también empezarán a salir a las calles y a tomar cartas en el asunto. O sea que esto va a ser algo que tanto Israel como los Estados Unidos promovió, y va a ser algo que eventualmente ya el pueblo iraní mismo va a tomar cartas en el asunto y va a arreglar su casa interna. Oiga, señor Garfer, esta es una pregunta que le voy a hacer a todos los expertos que pasen por el programa en el día de hoy, y van a pasar dos más. El presidente Trump prometió a los votantes que pondría fin a las guerras, no que las empezaría, pero lo que lleva de gobierno ha ordenado ataques militares en 7 países. ¿Cómo se explica este cambio de posición del presidente Trump y cómo cree usted que lo va a asumir el pueblo de Estados Unidos? Bueno, la última vez que miré no tenemos ninguna guerra en ningún país. O sea, no veo ninguna guerra declarada, no veo ningún conflicto que esté planificado o que se vaya a pedir un acto de Congreso para declarar guerra. O sea que porque hayan unas operaciones ofensivas no quiere decir que se esté llevando a cabo una guerra o que se esté pidiendo un acto de guerra ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué significa el hecho de que Irán haya atacado una base militar británica en Chipre? Porque ya esto implica a la Unión Europea. ¿Cree usted que la Unión Europea se va a implicar de verdad? Porque Macron ha sido muy contundente diciendo que está dispuesto a tocar el botón nuclear si Francia es amenazada. Nunca yo había visto a Macron en esa posición tan desafiante. Bueno, la base naval inglesa del Reino Unido en Chipre no fue atacado. Nada tocó tierra, nada. Hubo unos misiles que supuestamente iban en dirección para allá, pero en ningún momento llegaron nowhere near Chipre. Sí hubo un dron que dio con una porción de una base naval en los Emiratos que sí le pertenece o que Francia sí es un inquilino ahí y dio en la parte de ellos. Eso ha llevado a Macron a movilizar el Carrier Strike Group Charles de Gaulle de los Bálticos al Mediterráneo. Eso tomará probablemente unos 5 o 6 días o más, dependiendo del mar. Y entonces Francia, recuerda, siempre ha mantenido su armamento nuclear fuera de la OTAN desde el presidente Charles de Gaulle, que lo sacó fuera de la sombrilla de la OTAN y siempre ha mantenido su propia fuerza nuclear independiente. Alguien me escribe, alguien muy cariñoso, por cierto, y respetuoso, me escribe en el WhatsApp de la emisora diciendo: Camilo, actualízate, estás haciendo el ridículo con tus preguntas capciosas. Querido oyente, para tener la fiesta en paz, yo estoy glosando las noticias que están entrando a la sala de redacción de esta emisora. Y estoy hablando con un experto en asuntos militares que tal vez maneja otra información. Mi deber es preguntar lo que yo sé y el deber del señor es responder lo que él sabe. No, claro, Camilo, y esto es algo muy fluido, esto es algo que se está moviendo muy rápido, va a haber mucha información.
va a haber mucha desinformación. Claro, pero es que siempre hay un oyente. En esto de la radio, General Garfer, hay gente que siente un placer. Yo le llamo las termitas de la democracia, los comequenes de la democracia. Sienten un placer en descalificar a los demás, como si con eso se ganaran la loto, pudieran pagar su casa. Ahora él vuelve y reincide, y es la última vez que te voy a tener en cuenta, porque hay gente como usted hay que ignorarla. La última vez que miré no había ninguna guerra, ha dicho el señor. Esa es la opinión del señor Garfer. Pero todos los headlines, todos los titulares hoy están hablando de la palabra guerra. Si usted supiera leer en inglés y en español, se lo digo al oyente, estaríamos hablando otro idioma. Pero ahí lo dejo. Ya, o sea, hablé contigo a las 4:17. A partir de ahora te estoy ignorando. Si estás viendo la emisión, mira, bajé la computadora. Señor Garfer, la vida es así. Ahí no hay de otra. Oiga, por cierto, ¿cuánto puede estar costando todo esto? Porque es un despliegue militar considerable. Sí, no, millones de dólares largos. Y esto obviamente, cuando ves el equipo que se está desplegando, el tipo de sistemas que se está desplegando, estamos utilizando por primera vez un sistema de drones que se llama el Lucas, que ha sido muy efectivo por parte de los Estados Unidos, dando en los blancos y los objetivos dentro de Irán y en la costa. Así que nuevamente son tecnologías que mientras vayamos evolucionando y mejorando esas tecnologías, las vamos implementando, utilizando, y han sido bastante efectivos. Pero Camilo, te quería decir también que esto que se está llevando a cabo, cabe entender que lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando ahora en Irán no está sucediendo en un vacío. Esto es parte de algo mucho más grande estratégicamente. No sé si recuerdas, algún tiempo atrás hablamos y le había dicho que para el 2027 todo indicaba que los Estados Unidos y la China comunista podrían entrar en algún tipo de conflicto Totalmente, sobre Taiwán. totalmente, claro. Entonces, pues vimos en enero cuando los 3 generales de jerarquía más alto en la China comunista, pues fueron purged, o sea, Xi Jinping los mandó a arrestar y están en algún gulag en la Siberia china en estos momentos. Y esto se da a raíz de una carta que ellos le escriben a Xi Jinping pidiendo que por favor desacelere todo lo que va inclinado hacia el retomar Taiwán nuevamente. Lo único que eso podría indicar es que Xi Jinping haya adelantado la línea de tiempo de una posible invasión o posible acción sobre Taiwán. Así que eso es número uno, eso es de mucha preocupación. Segundo es tanto Venezuela y Irán en conjunto en petróleo le suplen del 30 al 37% del petróleo a la China comunista. Así que al nosotros poder neutralizar esa cantidad de petróleo que va hacia la China comunista, podemos prevenir y denegar cualquier tipo de ofensiva contra Taiwán, en la cual entraría los Estados Unidos en un conflicto directo con China. O sea que esto va mucho más allá. Claro. El balance de ese petróleo que usa China comunista viene de Saudi Arabia y de Irak, que con una llamada del presidente a MRB en Saudi Arabia o a su homólogo, el primer ministro en Irak, se apagaría esa cantidad también, que subiría a un 65%, un 60% del petróleo. Señor Garfer, en ese caso, China comunista no podría sostener ningún tipo de operación ofensiva contra Taiwán. Le tengo una última pregunta porque sé que usted está muy liado con el tiempo y nos dio 15 minutos y estamos ya en el minuto 20. ¿Qué opinión le merece ciertos personajes de la izquierda? No estoy hablando de la ultraizquierda latinoamericana ridícula, indigenista, setentista, que todavía están hablando con el lenguaje del Che Guevara. No, esa gente para mí prácticamente no existe. Estoy hablando de la izquierda, de la socialdemocracia europea, que hoy se está rasgando las vestiduras y hablando de la masacre en Irán y de que hay que defender la paz en Irán, y no se les ocurre hablar de las 30.000 víctimas de la represión de la teocracia iraní. ¿Qué opinión le merece esa gente? Hay que dividir, ¿no?, las dos Europas. Hay la Europa que Rumsfeld decía que era la Europa antigua, y entonces la Europa nueva, que es lo que era el Pacto de Varsovia, ¿no?, los países que eran del Pacto de Varsovia. Así que los países europeos de la vieja Europa, los que conocemos siempre,
pues siempre son los que rinden ese tipo de comentarios. Vemos a Stammer, vemos a Macron, vemos a España. A ¿no? Sánchez, Pedro Sánchez, el español. Con sus comentarios. Esa es la Europa vieja. Son lamentablemente naciones que van a tener sus propios cambios políticos aquí prontamente. Pero nuevamente, si miramos hacia Europa del Este, Polonia, Rumanía, Hungría, todos estos países, Eslovaquia, todos están, Alemania, todos están ya totalmente a favor de estas operaciones que se están llevando a cabo porque entienden la amenaza y conocen la amenaza. Es que es una izquierda tan anquilosada que todavía siguen con la frase de estar en el lado positivo de la historia. La historia no tiene lados positivos ni negativos. Hegel, el gran filósofo alemán, hablaba de la historia como tragedia, la historia como comedia, pero no de lado positivo ni negativo. Eso lo inventó la izquierda woke para, yo no sé para qué. Pero en fin, señor Garfer, como siempre ha sido un placer hablar con usted en la radio. Muchísimas gracias. No, Camilo, un placer y muchísimas gracias estar contigo nuevamente. A usted, a usted. Buen día. Ese es el sonido de uno de los canales de televisión de Irán, de los más importantes, que hasta ahora está haciendo un resumen de la jornada. Y es el sonido natural de lo que se escucha en Teherán. Ahora están traduciendo las palabras del presidente Trump, diciendo que todavía falta una nueva oleada de bombardeos y que Estados Unidos puede aguantar más de 5 semanas bombardeando y no pasa nada, que tienen la capacidad defensiva para hacerlo. Están traduciendo al presidente Trump. Voy a actualizar ahora las últimas horas que están entrando en sala de redacción. A esta hora, 4:24 minutos, Irán sigue lanzando amplias oleadas de misiles contra Israel con fracción de minutos. Francia, Alemania y Reino Unido se están declarando dispuestos a atacar a Irán para defender sus intereses en la región y afirman que van a colaborar con Estados Unidos y con los aliados. El presidente Trump ha dicho que el conflicto con Irán podría durar unas 4 semanas. El FBI está monitoreando posibles amenazas en Estados Unidos tras los ataques a Irán, especialmente contra la comunidad judía. Pero de momento no hay ninguna amenaza creíble, es lo que dice el FBI. Netanyahu asegura que los ataques contra Teherán solo aumentarán en los próximos días. Israel asegura que su fuerza aérea vuela casi libremente sobre Teherán sin obstáculo alguno mientras continúan los ataques aéreos. El presidente Trump afirma que han muerto 48 líderes iraníes y que Estados Unidos hundió 9 buques iraníes y destruyó en gran medida el cuartel general de la Armada del país. Y Reza Pahlavi, el expríncipe heredero e hijo del último Shah de Irán, que era otro déspota, otro tirano, otro teócrata, derrocado por la República Islámica en 1979, dice ahora que la muerte del líder supremo no es el final del régimen. Y puede que tenga razón. 88 clérigos, reitero, peores que Jameini, el muerto, van a decidir quién va a ser el sucesor. Algunos de esos 88 líderes, de esos clérigos, viven todavía prácticamente en la Edad Media. Algunos de ellos se precia de no usar la computadora, de no saber cómo se usa una computadora. Esos son los tipejos que han desgobernado a Irán durante 37 años y han ninguneado, y han expoliado, y han represaliado a los iraníes que creen en la democracia. Esto es De Regreso con Camilo, edición especial, 4:26 minutos.